Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo de Sexagésima trae a nuestra consideración la parábola del sembrador, que por muchos conceptos es la más típica de las parábolas del Divino Maestro. Primeramente, con ella se inauguró el Señor la predicación por medio de este género literario, a lo cual lo obligó la mala disposición de los judíos. En segundo lugar, con ocasión de ella, expuso a sus discípulos la razón que le movía a emplear este tipo de predicación. Y finalmente, la parábola del sembrador declara, y es lo más importante para nosotros, declara las disposiciones morales con las que ha de escucharse la palabra de Dios. Y por esas razones es justo que meditemos con especial atención esta parábola, que es de aplicación universal. Y para que nuestro provecho espiritual sea mayor, consideremos brevemente, ante todo, el objeto o la razón de ser de las parábolas evangélicas. Aquello que motivó que nuestro Señor comenzara a predicar por medio de parábolas. Hacia la mitad de su vida pública, nuestro Señor cambió el método de predicación. Y para exponer los misterios del reino de Dios, en vez del lenguaje transparente que había empleado, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, adoptó un lenguaje más velado, más oculto, a veces casi enigmático. Y debemos preguntarnos cuál fue el motivo. ¿Por qué nuestro Señor cambió de método? ¿Fue la justicia con que quiso castigar la dureza de los judíos? ¿O fue la misericordia con que quiso hacer su palabra más atractiva, más interesante, con el aliciente del misterio? Y lo uno y lo otro han creído muchos intérpretes, y realmente hay de lo uno y de lo otro en lo empleado por nuestro Señor en ese sentido parabólico. Mas la razón principal que a ello le movió no fue precisamente ni la severidad ni la benignidad, sino más bien la prudencia o la pedagogía. Por un lado, nuestro Señor quería comenzar a revelar los misterios de Dios, los misterios de la fundación de la Iglesia, y por otra parte, esas revelaciones no podían menos que chocar contra las preocupaciones inveteradas de los fariseos. Y de ahí la necesidad de envolver su pensamiento con las imágenes de las parábolas, de modo tal que dejasen pasar la luz suficiente para las almas rectas, para que comenzasen a iniciarse en los misterios del reino de Dios, pero que no dejaran pasar tanta luz de modo tal que los otros se cegasen por el exceso. Y así pudo nuestro Señor ir poco a poco desenvolviendo su pensamiento, que luego descubría plenamente en la intimidad a sus discípulos, cosa que hizo justamente con esta parábola. Y con eso los apóstoles, atraídos con el interés de la parábola, ilustrados con la declaración, con la explicación, se instruían más perfectamente en todos esos misterios que después iban a tener ellos que predicar, que anunciar, que extender. En concreto, la parábola del sembrador, como introducción de este nuevo género pedagógico, expresa una verdad capital, una verdad de importancia para la vida religiosa, para la vida espiritual. ¿Y cuál es esa importancia? ¿Cuál es esa verdad que quiere enseñar nuestro Señor? Que la palabra de Dios, y más precisamente la gracia divina, a pesar de su eficacia intrínseca,
está condicionada por la libertad humana y, en definitiva, por la cooperación humana. Caso concreto, en la parábola, la semilla es la misma. Sea la que cae sobre el camino, la que cae sobre las rocas, la que cae sobre las espinas, la que cae en buena tierra, la semilla es la misma. Si la semilla que cayó sobre el camino hubiese caído en buena tierra, hubiese fructificado. El problema no está en la palabra de Dios, no está en la gracia de Dios, no está en los sacramentos. El problema está en las diferentes tierras, los diferentes tipos de terreno, los diferentes tipos de almas o de hombres. El hombre que en la vida sobrenatural y en orden a alcanzar la vida eterna no tiene en sí y por sí mismo fuerzas ni méritos, posee en cambio el triste privilegio de poder estorbar la acción de la gracia. No puedo hacer nada a favor en el orden sobrenatural, pero puedo poner obstáculos. Y los obstáculos van a ser tipo camino, piedras, zarzas u abrojos. Consideremos cómo el Señor va desenvolviendo y especificando este principio en la parábola del sembrador. Estaba el maestro sentado en una barca cerca de la playa donde se aglomeraba la gente que atentamente le escuchaba. Ya conocemos esa imagen, la podemos tomar para atraer también nosotros la atención. Y escuchad, dijo el Señor. Como hacen las abuelas, había una vez, los nietos prestan atención. Bueno, escuchad. He aquí que un día salió el sembrador a sembrar su semilla. Una imagen común en ese momento, en ese tiempo, para los contemporáneos de nuestro Señor. Al oír esas palabras, todos entendieron que el maestro iba a proponerles una historieta, una parábola. Y dado el gusto de los orientales a ese género literario, redoblaron la atención para adivinar su significado. La proximidad de los campos que habían sido sembrados contribuyó probablemente al interés de la parábola. Y la semilla es la palabra de Dios, la palabra de la revelación, la palabra de la fe. El sembrador es Jesucristo, que vino a enseñar la verdad, que vino a predicar en su nombre. El campo es el mundo, es el hombre, más precisamente es el corazón, el alma del hombre. La semilla de que nos habla la parábola es la palabra de Dios. Semen es verbum Dei, la palabra de Dios. Ya lo exterior de la palabra, que se percibe por los oídos corporales, San Pablo lo dirá, la fe viene a partir del oído, y por eso nuestro Señor envía a predicar a sus apóstoles, no los envía a dialogar, ni a discutir teológicamente, los envía a predicar. Y la fe viene por el oído, no viene de la discusión, sino que viene de la predicación, la fe. Sea entonces la palabra de Dios en el sentido externo, sea en el sentido interior que se percibe en el alma, y es la divina inspiración de donde nace el fruto que va a nacer en el alma, en el corazón. Esa semilla concretamente es la doctrina cristiana que todo hombre debe profesar para alcanzar la vida eterna. Es cualquiera de las verdades del Evangelio. Son las inspiraciones de la gracia que nos inducen al bien. En todo lo que va encaminado a la salvación de las almas. También la Iglesia, sus medios de santificación, la oración, la gracia, los sacramentos, todo lo que constituye el bagaje de la religión. El sembrador, repito, es Jesucristo, que vino del cielo para sembrar la verdad. Y también el sembrador es cualquiera que en su nombre predica la palabra de Dios. Esencialmente el sembrador es Dios, nuestro Señor, que siembra en el alma la semilla divina. Y siembra por sí mismo, por sus enviados, por sus ángeles, por la Iglesia, sus ministros,
por la predicación, por los buenos ejemplos, por los libros, etc. Y es importante señalar los caracteres de su enseñanza. Es universal, tanto en el espacio, en un momento dado, como en el tiempo. En cuanto al tiempo, no ha dejado de ser predicada la palabra, y en cuanto al espacio, hoy nadie puede ignorar la palabra de Dios. Nadie puede decir, yo no sabía, a mí nadie me predicó. Leen tantas pavadas, tantas porquerías, tan pegados al internet, a la televisión, a la radio, que no vengan a decir, yo nunca escuché. Es universal en el tiempo y en el espacio. Está llena de vitalidad. La palabra de Dios no ha perdido su vitalidad. Esa semilla guardada en el granero de la iglesia desde hace 2000 años, sigue gozando de su vitalidad. Basta que sea sembrada en buena tierra, regada, y Dios lo va a hacer porque el riego viene de Dios, el sol viene de Dios, y va a fructificar. Pensemos, 1490 años después que comenzó la prédica allá en Palestina, llegan a estas tierras los predicadores, los primeros predicadores, y anuncian la palabra, como lo haría San Pablo, San Pedro en Palestina, lo hicieron en México y en nuestras tierras, y la palabra fructificó. 1490 años más tarde seguía gozando de la misma vitalidad, y hoy en día sigue gozando de la misma vitalidad. Y si encontramos un alma con las buenas disposiciones, si sembramos esa semilla, Dios dará también de su parte el riego, el sol, y fructificará la semilla. Y por último, es fecunda. Encierra el germen de un progreso de suyo ilimitado. El campo donde el sembrador divino esparce la semilla es el alma con todas sus potencias. En la memoria, que siembra santos pensamientos, imágenes puras; en la inteligencia, ilustraciones, entendimiento; en la conciencia, dictámenes que nos inducen al bien y nos apartan del mal; en la voluntad, con santos deseos, afectos que engendran la verdadera caridad, producen frutos óptimos de todas las virtudes. Ese campo que es nuestra alma, que es tierra idónea para producir fruto, siempre que sea debidamente preparada, cultivada para recibir la divina palabra. Y es ahí lo que entra en juego nuestra parte. Preparar el terreno. Debe ser preparada por nosotros mediante la gracia de Dios, siempre, por supuesto, acompañada de la gracia de Dios. De parte de Dios no falta la simiente, de parte de Dios no faltará su gracia, su ayuda. Se necesita el cultivo por parte del hombre, para que nuestra alma pueda producir frutos de vida eterna. Y con pausa, nuestro Señor sigue con su parábola, da lugar a la reflexión. Continúa: la semilla que cae en diversos terrenos simbolizan los diversos oyentes que escuchan la palabra de Dios. Y Él los tenía ahí presentes, los divisaba, y con su ciencia divina entraba en el alma de cada uno de los oyentes. Se cuenta de San Pío V, cuando dio una bendición en la plaza de San Pedro, por la cual se puede ganar una indulgencia plenaria. Estaba llena de gente, y luego de impartir su bendición le dice al edecán que estaba al lado: 5 solamente ganaron la indulgencia. Nuestro Señor divisa toda esa multitud, predica, y Él sabe lo que está pasando en el alma de cada uno de los que están escuchando. Mientras fue sembrando, una parte de la semilla cayó junto al camino y fue pisoteada por los transeúntes. Luego vinieron los pájaros y se la comieron. El realismo viviente de la imagen iba aumentando, y con ello el interés y la atención de
esa multitud. Y todos se daban a discurrir qué podía significar aquel sembrador, aquella semilla, ese camino, esos pájaros. Nuestro Señor le explica después a los discípulos que los pájaros son los demonios. Es una de las pocas parábolas explicadas por nuestro Señor. Si no lo hubiese dicho Él, dice San Gregorio, y yo les dijese que los pájaros son el demonio, los demonios, ustedes dirían que yo estoy loco. Gracias a Dios le explicó nuestro Señor. Cae la semilla sobre el camino, los que pasan la pisotean, la destrozan, vienen los pájaros del cielo, la picotean, se la llevan y esa semilla no fructifica. Entre tanto, el maestro descubría en algunos de sus oyentes la realización de la parábola. Fulanito, camino. Lo que yo estoy diciendo cae en un alma, en un corazón endurecido. Van a pasar los andantes, la van a pisotear o ya algún demonio se la llevó. Y lo vio nuestro Señor. Él era el sembrador, la semilla era su palabra y el corazón de algunos de los que le oían era como el camino duro que no recogía dentro de sí la divina semilla y daba lugar a que el demonio viniese y la arrebatase. El camino personifica a los hombres superficiales. Tierra superficial. Está endurecido, la tierra está en forma aglomerada, la semilla no puede penetrar. La tierra es buena. Si ese camino fuese roturado con un arado, fuese trabajado, permitiese que la tierra penetrase, al llover, con la ayuda del sol, la semilla fructificaría. No hay rocas, no hay espinas, no hay cardos. Hay tierra buena pero apelmazada, endurecida. Gente, almas, corazones superficiales que oyen la palabra de Dios, pero no les salva a causa de sus malas disposiciones. La disipación del espíritu es el primer impedimento para que fructifique en nuestra alma, en nuestro corazón, la semilla de la divina palabra y de la gracia divina. Prosigue el maestro, otra parte cayó sobre terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, pero había tierra, pero había mezclada con la tierra rocas, piedras. Brotó pronto, debido justamente a la poca tierra que había, brotó pronto, mas apenas salió el sol, como no tenía raíces profundas ni jugo, luego se secó. Tampoco aquí atinaron en la significación, los que estaban escuchando, qué significaba el terreno pedregoso, sin caer en la cuenta de que muchos de ellos eran terreno pedregoso, que si al principio escuchan y reciben con gusto la palabra divina, llegada la tribulación, la persecución a causa de esta misma palabra, luego vuelven atrás escandalizados. Terreno pedregoso figura a los que oyen la palabra de Dios, pero son débiles, cobardes, pusilánimes, no saben resistir en la hora de la tentación. Pregunta, no para que respondan, no soy modernista, sino para que reflexionen. ¿Cuál es peor? ¿La situación del alma tipo camino o la situación del alma tipo terreno pedregoso? Más concretamente, ¿qué es más fácil que se convierta? ¿Un alma tipo camino o un alma tipo pedregoso? Y evidente que es más fácil que se convierta el alma tipo camino. Atención. Aquí están los tres tipos de almas de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y entonces es más fácil que se convierta el primer tipo de alma que el segundo.
Porque el segundo cree que hace algo, y de hecho hace. Fructifica y rápido. Da, enseguida germina. Pero cuando viene la persecución a causa de la palabra, como no tiene raíces, son débiles, son pusilánimes, el sol, la persecución, los seca. Escandalizados vuelven atrás. La superficialidad, debido a la poca tierra, no es camino duro, pero hay superficialidad también aquí, y sobre todo ligereza de espíritu, es el segundo obstáculo para la divina semilla. Continúa el maestro, otra parte cayó entre las espinas, las cuales, creciendo juntamente con la semilla, la ahogaron e impidieron que diese fruto. Y atención aquí también, la tierra es buena, si no, no habría ni cardos ni espinas. La tierra es buena, sumado a la semilla es buena, pero hay espinas y abrojos. ¿Qué espinas eran estas? Pensarán muchos sin reparar en las que crecían en sus corazones y ahogaban la divina semilla que iban recibiendo. Y nuestro Señor también iba divisando esas almas, esos corazones con cardos, con espinas. El suelo cubierto de espinas describe a los que están dominados por los cuidados y las solicitudes de la vida. Y nuestro Señor lo resume en el amor de las riquezas. Pero atención, tenemos que hilar más fino. Porque estamos en Argentina, hemos tenido ejemplos de esto, no hace mucho. Y en prácticamente todos los países y en diferentes épocas de la historia de esos países, hay esas almas tipo abrojo y espina. Donde hay buena tierra, donde puede germinar lo religioso, pero diabólicamente. Hay personas que son capaces del sacrificio, incluso entre comillas del martirio, pero de un sacrificio y un martirio diabólico. Una religión puramente humana, pero religión, al fin, totalmente falsa que no salva. Y en nuestro país hemos tenido los guerrilleros. Y en prácticamente todos los países de Sudamérica los han conocido. Ellos tienen, entre comillas, una mística, palabra bastardeada que no tenemos que permitir que nos la roben, pero la utilizan sin ton ni son, y son capaces de una mística, son capaces de un sacrificio, son capaces de dejar todo por la noble causa, según ellos. Y sin embargo, son espinas y abrojos que ahogan lo que hay de buena simiente sembrado en esas almas. Y los hemos conocido en nuestro país. Espinas son, según el maestro de la verdad, la codicia del oro que fascina generalmente todas las concupiscencias, pero sobre todo las pasiones desordenadas. Él, insisto, lo caracteriza en el dinero y las preocupaciones de la vida, pero esas preocupaciones de la vida pueden ser justamente las reivindicaciones sociales, como dicen ellos, y poner al servicio de esas reivindicaciones sociales lo que hay de religioso en el alma. Y se transforma en una religión falsa, fanática, capaz de hacer las aberraciones que han hecho los guerrilleros en nuestros países. Ese es el tercer obstáculo. Concluyó el Señor, otra parte de la semilla cayó en tierra buena y creció lozana y dio fruto, hora del 30, hora del 60, hora del 100 por uno. Esto no lo trae San Lucas, pero lo traen los otros sinópticos. Entonces tenemos 6 clases de almas, 6 clases de terreno, 3 en las cuales no fructifica, camino, piedra y espinas, y 3 en las que fructifica con buena tierra, pero en unos el 30 por uno, en otros el 60 por uno y en otros el 100 por uno. El buen terreno simboliza a los que oyen con buenas disposiciones la palabra de Dios, que produce en ellos óptimos frutos.
Y dice nuestro Señor al final, la última frase de nuestro Evangelio de hoy: dan fruto con paciencia. Y una vez más es importante esa virtud de la paciencia. Y la impaciencia no tiene nada que ver con la cólera, con la ira. Falté a la de impaciencia quiere decir me enojé. No. Me enojé, me dejé llevar de la cólera, es una falta contra la mansedumbre. La paciencia es una virtud que depende de la fortaleza. Y es ser fuerte, mantenerse firme en medio de la dificultad, en medio del mal. Y por eso dan fruto con paciencia. También entre los oyentes había muchos, el Señor los miraba complacido, que con buen corazón, con rectitud, con seriedad, con sinceridad, sin disipación, sin ligereza, sin codicias desarregladas, escuchaban la palabra de Dios, los cuales, aunque ahora no entendían perfectamente esta doctrina, sin embargo estaban dispuestos a trabajar con humildad para entenderla y ponerla en práctica, arrostrar todo peligro, y con lo cual llevarían fruto copiosísimo del 30, del 60 o del 100 por uno. Retomemos resumiendo. Parte de la semilla cae en el camino y representa a los que oyen la palabra de Dios, pero permanecen indiferentes a las cosas celestiales. La semilla se mantiene en la superficie, sin que logre penetrar en sus corazones. Resbala, no penetra, como una gota, en vez de ser una semilla que entra en la tierra, es una gota de agua que resbala en un impermeable. No penetra. Esas almas son como un camino trillado donde pasan todos los errores, tienen asiento todos los vicios, y como la semilla se mantiene en la superficie, es pisoteada por los viandantes o comida por las aves, imagen de los pensamientos vanos, ligeros, de las pasiones que devoran la semilla. La causa son sus malas disposiciones, su corazón duro e insensible. No comprenden porque no quieren comprender, porque la verdad les es odiosa o indiferente. Y estamos acostumbrados a toparnos con ese tipo de gente. O los vemos personalmente, nos toca personalmente, en conversaciones, en el trato diario, o a través justamente de los que nos llegan, de las historias que nos llegan, esos obstáculos exteriores de que se aprovecha el demonio para impedir la eficacia de la palabra divina. Los poderes enemigos de que el hombre es esclavo le arrancan la semilla divina del corazón. El suelo pedregoso encarna a los oyentes ligeros, superficiales, inconstantes, almas naturalmente buenas, pero débiles y flacas, que aman el bien, pero que son arrastradas por el mal. Escuchan la palabra de Dios, la semilla penetra en sus corazones, germina en ellos, pero no llega a echar raíces. No tienen subiectum, diría San Ignacio en los retiros espirituales. No tienen humus, no tienen humedad. Y por eso, al venir la persecución, se secan. Radices non habent, no tienen voluntad verdadera de convertirse y enmendarse. Por eso dije que este caso es más grave que el primero. Atención. No tienen sinceros deseos de remover los obstáculos. Son los que constantemente dicen, yo querría, a mí me gustaría. Y bueno, y los santos dicen que el camino que conduce al infierno está pavimentado con esos falsos deseos. Y en el momento de la tentación sucumben. En el tiempo de la tentación vuelven atrás. Y aquí, en estos tiempos, ¿cuántos vemos que sucumben? Que vuelven atrás. Vino la persecución en su momento para la Iglesia toda, con ocasión del Concilio Vaticano II. ¿Cuántos volvieron atrás? Sucumbieron.
Y de los que siguieron adelante, el demonio sigue con su método. ¿Y cuántos sucumben hoy en día? ¿Cuántos vuelven atrás hoy en día? Porque no tienen raíces. Vino la persecución más fina, más diabólica, y vuelven atrás. El suelo cubierto de abrojos, de espinas, la figura de la tercera clase de oyentes. Tierra fértil. La semilla germina vigorosa, echa raíces, pero como conjuntamente con ella crecen las hierbas, pronto la ahoga. Esto es directamente diabólico. El amor a las riquezas o a los cuidados, a las solicitudes de la vida, a los bienes terrenales, una mala mística, una mala orientación, un poner al servicio de algo malo, lo religioso, impide que la semilla produzca fruto. Quedan ahogados de los afanes, sea de las riquezas, de los deleites de la vida, sea de otras cosas, no llevan fruto. Un corazón dividido, lleno de amor a las cosas terrenas, en un sentido o en otro. Los cuidados, las inquietudes propias de la vida, el engaño e ilusión de las riquezas, ese corazón dividido no permite dar lugar a Dios, a la acción de la gracia. Y todo eso acaba por sofocar la semilla. Y la tierra fértil simboliza a los oyentes bien dispuestos. Son aquellos que gustan escuchar la palabra de Dios, la escuchan con fe, respeto, atención, se esfuerzan por comprenderla, la reciben, la guardan con un corazón bien preparado, corresponden a la gracia, ponen en práctica la palabra con fidelidad. Impaciencia, dan fruto con paciencia. ¿Qué frutos producen ellos? Frutos preciosos, abundantes, pero más o menos perfectos, 30, 60, 100, según la correspondencia y las disposiciones también de cada alma. En esto hay mucho de la acción de Dios, que escoge almas para el 100 por 1. Pero también hay de parte del alma. También hay de parte del alma. Entonces, que no lleguemos a dar el 100 por 1 puede ser que se deba a la elección de Dios. Él tiene sus elegidos. Y si Dios ha previsto que diésemos solamente el 30, no tenemos que envidiar al que da el 100. Pero si Dios quiere que demos el 100, tenemos que dar el 100. Y ayudados de su gracia, daremos el 100. Si Santa Teresita o Santa Teresa o San Juan Evangelista, etc., no hubiesen sido fieles a la gracia, pues no tendríamos una Santa Teresita, ni una Santa Teresa, ni un San Juan, ni un San Pablo. La tierra fértil simboliza a los oyentes bien dispuestos. Apliquemos a nosotros para terminar. El Señor siembra su semilla con generosidad, si cabe con prodigalidad, como en la naturaleza. No sé si han visto, si les ha llamado la atención o no. A veces en las simples flores no nos damos cuenta, pero vayamos debajo de un pino y veamos la cantidad de semillas que arroja el pino por año. Dios es pródigo en la naturaleza. Si hace esto en la naturaleza, ¿qué no hará en el orden de la gracia? Arroja y arroja y arroja y arroja y arroja. En nuestro corazón ha caído esa semilla divina. Nosotros somos los más interesados en que fructifique y lleve fruto abundante. Que al fin ese fruto no ha de enriquecer al divino sembrador, que de nada ni de nadie necesita, sino al campo mismo en que ha sido sembrado, que somos nosotros. 3 impedimentos opone el hombre a la eficacia de la predicación: la dureza del corazón, la esterilidad del corazón, los cuidados y los placeres terrenos. Tenemos que hacer un examen respecto de esto. No a lo mejor que nuestra alma sea totalmente dura,
no que sea totalmente estéril, llena de piedras, no que esté llena de espinas o abrojos, pero que parte de nuestra alma puede ser que esté apelmazada, parte tenga algunas rocas y parte tenga algunas espinas, seguro. Y tenemos que trabajar en ese terreno para justamente remover la tierra o cortar las espinas o sacar las piedras. A esas malas disposiciones debemos oponer las buenas disposiciones de nuestra alma, recibiendo con agrado la palabra de Dios, guardándola en nuestros corazones, arraigándola, frecuentando los buenos ejercicios para saber luchar y vencer en la hora de la tentación, que no va a tardar a llegar si es que ya no llegó. Y finalmente haciendo que produzca frutos de virtud y de perfección, impaciencia, con paciencia. Y entonces esa semilla germinará en flor y fruto de virtudes, que serán las bellas flores, en definitiva, de nuestra corona celestial. Pidamos al divino sembrador que siga sembrando nuestra alma, que siga sembrando, que no se canse debido a nuestra resistencia, que siga sembrando y que nos conceda la gracia de trabajar bien nuestra alma para que esa semilla fructifique. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.